Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Alegres desde el día de ayer y el día de hoy, pues tuvimos una hermosísima comunión con hermanos y hermanas que amamos mucho. El día de ayer estuvimos con una de las dinastías más grandes de la Iglesia del Señor y pasamos una excelente noche. Y realmente pues estamos muy gozosos de estar aquí. Continuamos esta noche, si Dios permite, con otra dinastía, ¿no? Los González de Monterrey. Así que, gracias a Dios, una vez más sean todos bienvenidos. El tema que vamos a ver desde hoy hasta el día jueves es una serie muy entera, muy completa. Es un concepto que debemos de entender, porque cuando no se entiende bien, es por eso que tenemos grandes problemas dentro de nuestra vida espiritual. Grandes problemas dentro de la interpretación bíblica en cuanto a lo que Dios espera y lo que indica la idea general de lo que es el perdón. Una de las cosas que suceden dentro de la iglesia es que predicamos muchísimo lo que es y lo que significa el perdón. La pregunta es si lo entendemos. ¿Cómo sabemos que estamos perdonados? ¿Por qué es tan importante perdonar o recibir el perdón de parte de Dios? ¿Cómo se manifiesta el perdón de parte de Dios? ¿Cómo entendemos la idea general de lo que es lo mismo? El amor de Dios es inmesurable. El perdón de Dios es inmesurable y Dios lo perdona todo. Aunque el perdón puede ser inmesurable, lo que se tiene que entender es que el propio perdón tiene una fecha de caducidad. Esto es, el perdón no es eterno. Y cuando comprendes estos teológicos del perdón, puedes tener una vida más agradable delante de Dios. ¿Qué indica este concepto? Es, número uno, Dios lo puede perdonar todo.
es inmesurable, sin medida, pero el perdón no es eterno. Esto es, cada uno de nosotros tiene una fe y capacidad para recibir el perdón de Dios. Una es el concepto de nuestra propia vida. Si no recibimos el perdón de Dios durante nuestra vida, una vez que hayamos muerto, no podremos recibir el perdón de Dios después de la muerte. Y entonces se entiende algo muy interesante, que el perdón de Dios no es eterno, tiene fecha de caducidad. La otra es, si Jesús viniese antes de morir, esa sería la fecha de caducidad para el perdón. Y entonces entendemos el concepto de la cronología para la idea del perdón. Y luego hoy en día vamos a ver 4 conceptos importantes ligados intrínsecamente a lo que es el perdón. Esto es, el perdón requiere conocimiento. El perdón requiere la comprensión de la deuda. El perdón requiere la comprensión de lo que es justo o la justicia. Y esto es, ya que hay justicia, el perdón requiere el arrepentimiento con evidencia. Porque si no hay arrepentimiento con evidencia, por lo tanto, no hay la idea completa de lo que es el perdón. Así que vamos a entender este concepto y vamos a ir primero a la palabra de Dios y me van a acompañar a el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Veamos primero el concepto de el conocimiento. Esto es, el perdón de Dios es inmesurable. Todo lo que tú hagas en la vida, Dios tiene el poder de perdonar. Y ahorita veremos lo que es perdonar. Solo que para perdonar se requiere el conocimiento. Se requiere conocer, reconocer el error que uno tiene y se reconoce delante de aquel que te ha de perdonar. Aunque para los seres humanos el perdón libera nuestra alma, no es así con Dios, porque Dios es libre en su divinidad. A nosotros nos libera porque nos permite eliminar la raíz de amargura, el rencor, la ira y el coraje que pueda traer a nosotros la ofensa de alguien más. No es así, reiteramos, con la idea general de lo que es para Dios. Para Dios, lo que Dios quiere que aprendamos nosotros, quiere que entendamos, que conozcamos nuestro error. Y fíjate cómo dice ahí Isaías 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos. Vienen algunas preguntas recíprocas al respecto. ¿Me tengo que lavar? ¿Solamente me he de lavar cuando me siento sucio? ¿Cómo saber si estoy sucio? El conocimiento de los niveles de lo que está limpio y de lo que está sucio. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. ¿Cómo sé yo lo que es iniquidad? ¿Y cómo sé yo lo que no es iniquidad en un mundo donde está todo al revés? Donde a lo santo le llaman inmundo y a lo inmundo le llaman santo. Por lo tanto, se requiere conocimiento para saber lo que es iniquidad y de esta manera poder yo quitar delante de él. Dejar de hacer lo malo. ¿Cómo saber qué es lo malo? Si no sé la diferencia entre el bien y el mal.
¿Cómo comprender lo que está bien y lo que está mal? De ahí la importancia del conocimiento. Desde el principio en el jardín del Edén se encuentra el árbol de la ciencia. Esto es del conocimiento del bien y del mal. ¿Creó Dios el mal? No. Eso no anula que Dios no sepa lo que es bueno y lo que es malo. Y en el momento en que el hombre tomase de ese árbol, recibiría el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Y seguimos leyendo ahí. Dice en el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Por qué tengo que estar a cuenta con Dios? Y esta idea de balanzas justas, medidas justas que implica la justicia. Esto es, si yo cometo un pecado, si yo hago algo que está mal, alguien tiene que pagar por ello. Si alguien no paga por ello, no es justo. Y si no hay justicia, realmente puede haber perdón. Y luego sigue diciendo ahí, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, ve el procedimiento para recibir el perdón del pecado. Es el conocimiento de saber que estamos sucios, el conocimiento de entender lo que es iniquidad, el conocimiento de saber lo que está bien y de lo que está mal, y la capacidad de humillarnos para presentarnos ante Dios. Esto es, si no tenemos conocimiento, ¿puede haber perdón? Si no hacemos algo que sea justo, ¿puede existir perdón? ¿Se puede eliminar la ofensa? Y esto es, si nosotros no nos presentamos para pedir perdón, arrepentidos de lo que hemos hecho, puede existir el perdón. Y es donde te encuentras una gran conmoción en medio del pensamiento. Y dice ahí, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Por lo cual, primero, el perdón es inmesurable, pero el mismo tiene fecha de caducidad. Si lo queremos ver de otra manera, podríamos entender el Antiguo Testamento de la manera más sencilla. Número 1, la comprensión del pecado. La comprensión de lo que es el pecado. La palabra pecado es un término griego, hamartía. Y hamartía se utilizaba entre las guerras griegas para los arqueros, donde un pelotón de arqueros, que era la primera línea de ofensiva, y un pelotón de arqueros del enemigo estaba de otro lado, decían lo siguiente. El general decía, Ajinú Jamarce, esto es, si tú erras al blanco, si no le das con la flecha al enemigo, eres muerto. Porque tendrá la oportunidad de lanzar la flecha a él. Y de ahí se utiliza el concepto de jamartías. Errar al blanco es muerte segura. Pero en el hebreo me gusta un poco más porque es quejatao. Y quejatao indica ir en contra de la voluntad de Dios. Esto es, ir en contra de Dios mismo. Esto es, ir en contra de lo que Dios quiere que hagamos, por lo tanto, vamos a morir. Es el concepto de Apocalipsis 1, 6 y 7. Y los que le traspasaron, esto es, los que no coincidieron y comprendieron lo que era. En esta gráfica se ve el Antiguo Testamento. Número 1, el pecado es el saber que está mal y hacerlo. ¿Por qué se dio la ley de Moisés? Para que el pecado creciese. Esto es, el pueblo de Israel cuando hacía algo malo y no lo sabía, no lo hacía bien. Cuando tú haces algo que está mal, el hecho que no sepas que está mal no indica que está bien. Pero una vez que conoces que está mal, ya tienes una responsabilidad en cuanto a ello.
Vengo yo a México, manejo en México y no sé las reglas totales de manejar. Cometo una infracción, me para la policía y me dice, ¿qué has hecho? Le dije, pues yo no hice nada. ¿No viste esto que está mal? Yo no sabía. Bueno, mi ignorancia no anula la infracción. Por lo tanto, cuando viajamos a otros países, ¿qué tenemos que hacer? Tener una licencia internacional. Vas a Malta, la isla de Malta, por ejemplo, manejan de lado que no es normal para nosotros. Ellos vienen y dicen, ustedes son anormales. Nos vamos a decir son anormales. El volante está del lado equivocado. Tienen ciertas reglas. El hecho de que mi ignorancia sea una no indica que no me van a dar infracción. La ley de Moisés lo que hace es que magnifica el pecado porque le da el conocimiento al pecado. Esto es, si tú cometes transgresión, como resultado pecas y como resultado mueres. Y la ley lo que hace es que se abunde el pecado. ¿Para qué se dio la ley? Para que todo el ser humano, específicamente el judío y después nosotros, supiéramos lo que está bien y lo que está mal. Y aunque no lo conociésemos, está mal. Esto es, si tú haces algo que está mal y no sabías de ello, eso no lo hace bien. Otra cosa, cuando tú pecas o cuando tú haces algo que está mal, hay una consecuencia. Y ese es el concepto de lo que se entiende como justicia. Justicia es literalmente absolver del castigo que se te iba a dar. Esto es, justificación es hacer justo, justificar o absolver de un cargo criminal. Lo pongo de la mejor manera para que me entiendas. Si tú cometes una infracción, alguien la tiene que pagar. De otra manera, y la manera más sencilla para que todos me entiendan, vamos a la casa del hermano Lázaro. Tiene una hermosa tele, ¿verdad? Calculo de más de 50 pulgadas. Caleb está grande, Caleb está alto. Resulta que de pronto Caleb se voltea y le pega a la tele. Y al pegar a la tele se rompe la tele, se quebranta toda la pantalla de la tele. Y entonces Caleb voltea a ver al hermano Lázaro y dice, discúlpeme, hermano. Y el hermano dice, no te preocupes, te perdono. Pero luego me voltea a ver a mí. Si yo no reemplazo el televisor, no es justo. ¿Cuál es el pago del error? Reemplazar el televisor. Y la ley de Moisés lo que hace es que nos enseña la justicia. Esto es, tomaste un animal o una herramienta de algún judío, la rompiste, la reemplazas. Si no se reemplaza, no hay justicia. ¿Cómo puede haber un perdón cuando hay justicia? Si no hay justicia, no puede haber perdón. Porque el hermano Lázaro, si nos vamos de su casa, yo voy bien contento. Caleb también porque fue absuelto del castigo. Pero ello no trae justicia. Y por lo tanto, Caleb no está justificado. Para justificar a Caleb, yo debería ser varonil, regresar y decirle al hermano, hermano, ¿cuánto cuesta el televisor? Well, mejor costó, bueno, te quiero decir, ya no hay de estos modelos y lo ponemos al día de hoy, es un modelo más nuevo, ¿verdad? Y bueno, vamos a decir que unos 20,000 pesos. Se me baja la sangre. ¿Costaba el televisor 20,000 pesos cuando estaba en la pared? Sí. Antes que la rompiera, sí. Y después también. Lo justo es yo pago. Y si no pago, Caleb no está justificado. El hermano lo puede perdonar. Pero cada que me vea el hermano, me va a ver con cara de 20,000 pesos. Es el concepto de eso. Justificación, y es lo más importante a entender, no significa declarar inocente. Esta es una idea bautista que nació en los años 50 y 60. Y tú tienes que entender que por esta idea errada, en la mayoría de aquellos que creen
recibieron el perdón, abusan de la gracia del Señor. Porque justificación no es declarar inocente. Porque si Caleb está justificado, estamos diciendo que él no rompió el televisor. Eso sería declarar inocente. Cuando hay abogados en las cortes y están peleando para declarar inocente a alguien, ¿qué indican? Bueno, es inocente, pero Caleb es totalmente culpable. Para justificarlo, para absolverlo del cargo criminal, se tiene que reemplazar, se tiene que pagar. ¿Y qué se hacía en el tiempo de los judíos, de la ley de Moisés? Lo que se hacía en aquel tiempo es que se entregaban animales con vida y los animales reemplazaban la vida del ser humano. Vida por vida. La vida, dam en hebreo, se encuentra en la sangre. Sangre por sangre. ¿Quieres vivir? Tienes que sacrificar un animal. Si perdonar no incluye la justicia o la justificación en forma correcta, ¿para qué matar un animal? Simplemente Dios te perdona y vete como llegabas. Pero cuando lo haces así y no cuesta de parte tuya la humillación, la humildad y el presentar un animal que te cuesta, no hay conocimiento por el daño que hiciste. Cuando uno paga, uno reconoce el daño que hiciste. Y toda la ley de Moisés estuvo basada ¿en qué? En que el pueblo de Dios comprendiera la idea de lo que es la ley, la idea de lo que es el pecado y la idea de lo que es abundar. Esto es, cada vez que pecaban, presentaban un animal y el animal justificaba, absolvía del cargo criminal. Esa vida por vida, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y entonces es el concepto. Para que Dios perdone, en el día de expiación se entrega la vaca roja. Para que Dios perdone, vamos a hacer cambio. Y a la idea del cambio es lo que se comprende como la expiación. Esto es, la expiación es, vamos a poner a alguien en tu lugar. Esto es, vamos a propiciar. Alguien tomará tu lugar. En este caso con Caleb, yo pago. ¿Me va a costar, hermanos? Sí, pero entonces el hermano me va a perdonar. Ya no se va a acordar más de la tele, porque ya tiene una tele ¿qué? Nueva. Es el concepto del perdón. Pero si yo no le pago, el hermano puede decir, te perdono, pero hay resentimiento. Bueno, eso es lo que yo asumo, no sé si habría resentimiento, pero no sería justo. Por lo tanto, la ley de Moisés magnifica el pecado. Esto es, nos da el conocimiento del pecado, de lo que está bien y de lo que está ¿qué? Mal. Si no hay conocimiento, no se puede acercar uno al perdón. Si no hay conocimiento, por eso en Hechos capítulo 17, lo expresa bien Pablo en el Areópago, hablándole, ¿verdad?, a estos filósofos clásicos. Y en Hechos 17 encierra dentro del conocimiento el mandamiento de algo que el ser humano tiene que hacer. Hechos 17 dice ahí en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Cuando Pedro predicó en el templo, en su predicación fue, arrepentíos. ¿Ve este concepto? ¿Puede acaso alguien lavar y limpiar sus manos? ¿Puede acaso alguien arrepentirse si no conoce? Es imposible. Por eso la ignorancia es pasada por alto. Porque la ley de Moisés hizo que abundase el conocimiento del pecado. El judío decía, ¿está mal matar? Sí, sexto mandamiento. ¿Está mal cometer adulterio? Sí, séptimo mandamiento. ¿Está mal calumniar? Sí. ¿Está mal no guardar días? Entonces, colocó el conocimiento dentro de cada mente. Y entonces el judío sabía lo que estaba mal.
¿Y qué decimos de aquellos que no eran judíos? Colocó dentro de su espíritu lo que es el conocimiento, o lo que guarda el conocimiento, o lo que se le llama conciencia, o sea, con conocimiento. Y eso mismo, a pesar de no saber lo que estaba mal, por naturaleza hacíamos lo que estaba bien. Es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 2. Pero ve cómo dice aquí. Dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces ya viene otro concepto, el concepto de lo que es el arrepentimiento. Pero ¿puede uno arrepentirse? Viene la pregunta, si uno no conoce. ¿Puede uno arrepentirse si uno no conoce? ¿Y cómo una persona se arrepiente? Esto es, Dios, su perdón es inmesurable. No importa lo que tú hayas hecho, Dios te perdona. Pero hay condición. Y la pregunta es, ¿por qué el perdón de Dios es condicional? Porque Dios no puede hacerte entender la justicia hasta que conozcas y reconozcas lo que hiciste mal. Y cuando reconoces lo que hiciste mal, tienes una oportunidad. Ponerte a cuentas con Dios o ignorarlo. Y ponerte a cuentas reclama humildad. E ignorarlo reclama soberbia. Por eso, ¿cuál es la soberbia más grande del hombre? No reconocer su pecado. ¿Por qué? Porque en él mismo está siendo injusto para con Dios y su justicia permanece para siempre. Cuando hablamos de este concepto, de la idea general de lo que es el arrepentimiento, la primera cosa que se viene a la mente es, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Es una palabra griega compuesta de dos. Número uno, meta. Meta. Esto es el fin. Y número dos, noen. Esto tiene que ver con el cambio. Esto es que el final de tu decisión sea cambiar. O sea, vas a cambiar. Si no cambias, ¿hay perdón? Está ligado al concepto del cronos, del tiempo. Veámoslo de esta manera mejor, ¿ok? Tú naces, llegas a la juventud, pecas y estás pecando. Vienes a Dios y te arrepientes, Dios te va a perdonar. Pero hasta que reconozcas tu cambio, hasta que en tu mente haya un fin de cambio, entonces el camino que sigues no va a ser igual. Pero si no reconoces el cambio, y si tu arrepentimiento no es genuino, vas a seguir pecando. Y el pecado te mata antes del perdón y después también. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Por eso Pablo, cuando escribe Romanos, lo hace de una manera increíble. Dice, en Romanos capítulo 6, dice, ¿abundaremos en el pecado para que la gracia continúe? Dice, no, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque el pecado te mata después. Aquí viene la pregunta. Si el metanoeo, el fin del cambio, tiene este concepto de reconocer, por eso el conocimiento es importante para el perdón. Si yo conozco lo que Dios espera de mí, entonces yo puedo arrepentirme. Pero si no conozco, ¿de qué me he de arrepentir? Los apóstoles predicaron esto. Es más, el camino fue preparado ¿por quién? Por Juan el Bautista. Y su pensamiento y predicación era sencilla. Arrepentíos. ¿Pero por qué? Y la otra es ¿de qué? Cuando vino el conocimiento a ellos de lo que estaban haciendo mal, se empezaron a arrepentir. Y muchos iban de Jerusalén, caminaban 2 horas hacia el río Jordán y eran bautizados por Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ellos confesaban y se arrepentían.
Y viene una pregunta interesante. ¿Acaso ellos no sabían lo que la ley de Moisés indicaba en cuanto al pecado? Sí. Ellos podían simplemente ir al templo y ofrecer un animal y estar bien con todo. En la ley de Moisés. ¿Por qué bajaban hacia Juan el Bautista? Porque se sentían incompletos sin perdón. Esto es, reconocían que estaban abusando del perdón de Dios. Pecaban, mataban un animal. Pecaban, mataban otro animal. Y así estaban. Y llegó un momento que ya no era suficiente. No tenían los mikvaot o bautisteros judíos para mojarse y purificarse, sí, pero no era suficiente. Juan vino y predicó, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. ¿Y para qué predicó Juan? Para el perdón de ¿qué? De pecados. Y luego viene otra cosa. El perdón es inmesurable, pero tiene fecha de caducidad. Esto es, cuando bajaban y se arrepentían confesando sus pecados, eran bautizados y después les dice algo muy interesante Juan el Bautista. Fíjate cómo dice ahí, Mateo capítulo 3 les indica lo que ellos tienen que hacer. Mateo capítulo 3 dice así en el versículo 8, haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Esto es, ¿quién va a hacer que seas perdonado? Dios. ¿Qué va a hacer Dios para que seas perdonado? Va a pagar la televisión. Vida por vida, dice el Señor. Vida por vida, dice el Señor. Como el judío abusó de la propia ley de Moisés, llegó un momento, como dice Hebreos capítulo 10, de nada sirve que me deis holocaustos y sacrificios, ya no me agradan, por lo cual dijo Jesús, aquí vengo yo y doy mi propia vida. Vida por vida. Jesús nos justifica. Esto es, para que Dios permanezca justo, todos los pecados que tú y yo hemos cometido necesitan estar a cuentas con Dios. Y como la paga del pecado es muerte, se requiere que por tu pecado mueras tú o muera alguien en tu lugar. Esto es que alguien sea propicio a ti y diga yo tomo su lugar. Pero para que alguien tome tu lugar, tú tienes que conocer el proceso de la ley. Si no conoces, ¿por qué te vas a poner a cuentas con Dios? Ahora, cuando conoces, tienes la opción de decir, he pecado, me equivoqué, erré, quiero estar bien con Dios. No puedo dar mi vida porque mi vida tiene ya pecado. Tiene alguien que morir que no tenga pecado para que sea contado por justicia. Para que yo sea justificado, no declarado inocente, porque siempre seríamos culpables de lo que hicimos. Pero para que yo sea absuelto de lo que he hecho, del castigo que me merezco, viene alguien y se coloca por mí. ¿Todos me están siguiendo? Y aquí es donde viene el concepto de lo que es perdón. Déjense los presento para ver si me entienden un poquito más, ¿ok? Cuando hablamos de la idea del perdón, la mejor manera para entenderlo es en el concepto hebreo. Perdón viene de la palabra zahar. Zahar no es simplemente quitar en totalidad. Es el concepto de expiación. Esto es, cuando alguien te ofende a ti, sea tu suegra, sea tu suegro, sea el hermano o la hermana, tú dices, lo perdono, pero ¿verdad que todavía lo tienes en la mente? Y cuando viene a la iglesia y lo ves, como que te chocas emocionalmente. ¿O no es cierto? Y cuando ves a tu suegra, pasan 20, 30 años, ¿verdad que te acuerdas cómo tu suegra decía, así se cocina el arroz? ¿Y te acuerdas? Vino Pedro y le dijo a Jesús, es que Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y dijo, ¿cuántas?
Y entonces nosotros que somos matemáticos, como Pitágoras, decimos, bueno, 70 por 7 son como 400, ¿qué? 90. Entonces, si yo perdono a alguien, lo voy a contar. Y entonces ya lo perdoné 489, nada, te falta una, ¿eh? No, es que el término griego, en la idea judía, aramea, es que cuando uno dice 70 veces 7, dice infinitamente. Ay, eso está difícil. ¿O no es cierto, hermanos? Ahora, ve. Cuando alguien te ofende, la ofensa queda en tu mente y no la puedes quitar de ahí. Siempre está ahí. Y dices, hermano, es que tú dijiste que perdonas, que ya no me voy a acordar y yo me sigo acordando. ¿Y cómo le hago, hermano? Porque estoy todo... No es cierto, porque lo vemos mal. Perdón no es borrar. Perdón es reemplazar. Reemplazar la ofensa con el perdón. ¿Cuántas veces? Pero fíjate cómo dijo Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Pero ¿cuál era el deber del hermano? Venir y decir, perdóname. ¿Por qué pide perdón el hermano? Porque reconoce, porque es humilde y porque sabe que está mal. ¿Cuántas veces? Infinitamente. Pero ¿cómo le hago si siempre me voy a acordar? Dice alguna persona, es que sí lo perdono, pero como lo sigue haciendo, me sigue recordando y lo sigo odiando, perdonando. El concepto de perdón indica que vamos a reemplazar la ofensa, ¿por qué? Por el perdón. Esto es, así es como se ve la idea del evangelio. Tu pecado te da tu muerte. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, como tú debes de morir, alguien tiene que tomar tu lugar. Eso es propiciación. Toma tu lugar. Y a veces pasa así. Así pasa a veces en las cortes. Pasa el padre y dice, ¿cuál es la carga? No, pues 10 años, ok, ¿lo puedo pagar yo? Yo me meto a la cárcel 10 años. Viene. Es la única manera de que sea justo. Vas a reemplazar el automóvil, vas a reemplazar el televisor. Eso lo hace justo y aparte es este castigo. La paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús viene y Jesús toma nuestro lugar para que sobre Él sea el castigo. Él no nos declara inocentes. Yo no sé a quién se le ocurrió esa idea en los años 40 y 50. Porque somos culpables. Porque si somos inocentes, ¿para qué pagar? Pero seguimos siendo culpables. Y en nuestra culpabilidad lo que se tiene que hacer es que se tiene que hacer justicia. ¿Y qué es justicia? Absolver el cargo criminal. ¿Y cómo se absuelve? Cuando alguien lo paga. ¿Y cómo lo paga alguien? Jesús viene y dice, yo muero por ellos. Yo muero por ellos. Pero para que yo muera por ellos, se requiere algo. Que ellos me conozcan, reconozcan y me confiesen. Fíjate el concepto del perdón. Esto es, creo que Jesús es el Hijo de Dios totalmente. Y creo que en la cruz, aunque nunca lo vieron estos ojos, pero son los espirituales, Él pagó por mis pecados. Y me justificó, absolvió el cargo criminal que tenía. Y su Padre, Dios, al ver eso, queda satisfecho. ¿Por qué? Porque se paga el televisor y su justicia permanece para siempre. De otra manera, si no fuese así, imagínate, sería injusto Dios. Por eso los ángeles caídos estaban totalmente turbados, hermanos. Dicen, si nosotros pecamos y caímos del cielo y ahora somos demonios, por lo tanto el hombre cae y se merece lo mismo que nosotros. Y por eso anhelaban ver los ángeles, lo que recibimos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que los ángeles caídos, los demonios, ya estaban en el lugar que esperamos estar nosotros. Ya no había más que se les podía ofrecer. Por lo cual, dice, abandonaron su dignidad y perdieron su morada, dice Judas versículo 6. En este concepto el perdón es este. Jesús reemplaza, y cuando Dios nos ve a nosotros, bueno, rico en misericordia, tardo para la ira, pero
Cuando nos ve y merecemos morir, Jesús se pone en medio. Porque Él es nuestra propiciación para nuestra justificación, para pagar por nuestra redención, para tener comunión con el Padre Celestial. Sin Jesús estábamos perdidos. No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona. Pero hay que reconocer. Y hay que arrepentirse. Y cuando hablamos de la idea de arrepentirse, hermanos, venimos al concepto de este. Si me he de arrepentir, ¿qué tengo que hacer? Fíjate cómo estaba plasmado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué indica esto de hacer frutos dignos de arrepentimiento? Es que si yo reconozco lo que estuvo mal, ahora voy a cambiar. Arrepentimiento es meta, es el fin del cambio. Cambiar en la mente, cambiar en el corazón y cambiar en la acción. Lo más sencillo para entenderlo es esto. Si yo fuese homosexual y reconozco mi pecado, Dios me perdona. Pero una vez que me perdone, tengo que hacer frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Esto es, si yo me arrepiento, no sabemos si te arrepentiste en ese momento. Lo sabremos después. ¿Cuestionaré yo el que predicó tu arrepentimiento? No en ese momento, pero sí después. Por eso Pablo, cuando les explica esto a los cristianos en Corintios, en la primera carta de Corintios, capítulo 6, en el versículo 9, 10 y 11, Pablo les explica esto porque ellos estaban ahora, hermanos, abusando del concepto de justicia. Y por eso lo dice Hebreos. Hebreos, ¿qué dice? Una vez que hemos recibido el conocimiento, los poderes del siglo venidero, dice, y regresamos, o sea, estaremos poniendo en vituperio otra vez a Jesús. Primera de Corintios 6, versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Esto es, ayer hablamos del matrimonio. Si yo soy un joven que no me he casado y me acuesto con mi novia, y me acuesto con mi novia, y me acuesto con mi novia, soy un fornicario. Dios me perdona totalmente si reconozco que estoy fornicando. Una vez que me arrepiento y me bautizo y salgo de las aguas, la pregunta es, ¿voy a regresar con mi novia y voy a seguir fornicando? Y si lo hago, ¿realmente reconocí? ¿Realmente me arrepentí? ¿No? Dios me perdonó, sí, pero si yo sigo haciendo lo mismo, Dios perdona el pecado, pero no lo santifica. Lo pongo de una manera más estricta, aunque es lo mismo ante Dios. Luego sigue diciendo ahí en el versículo 9, dice, ni a los idólatras, ni a los adúlteros, ni a los afeminados. Esto es, si yo fuese gay o de la comunidad LGTB, y me arrepiento, reconozco que lo que estoy haciendo está mal. Primero tengo que conocer. Si yo no digo, esto no está mal y aquí vamos a vivir según lo que me agrade a mí y que cada quien sea feliz, eso es soberbia. No reconozco lo que está bien y lo que está mal. Pero si reconozco, me arrepiento y me bautizo y salgo de las aguas, imagínate tú, yo soy homosexual. Vengo y escucho el evangelio, obedezco, paso al frente. Y entonces cuando me siento, me dice el predicador, oye, ¿entendiste? No, sí, muy bien. Te arrepentiste totalmente. Pero, y luego regreso esa noche con mi pareja homosexual. O sea, es incongruente. Por eso, el perdón sucedió hasta el momento, sí. No importa lo que hagas, Dios te perdona. Pero, después de ahí, considera. Porque si no hay arrepentimiento, y lo que pedía Juan el Bautista es, frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento, es parte de ello. Le digo a la gente, la mejor manera para que lo entiendas es esto, ¿ok? En la Casa Blanca llegaban paquetes de todas partes de Estados Unidos. Porque cuando la gente iba a la Casa Blanca a tener sus tours, sus recorridos, a veces veía una pluma y ¿qué pasaba? Como los de Monterrey. No, como los del DF. Ahí sí se rieron, ¿verdad? Buenas. Y se lo guardaba.
Después se arrepentían y lo mandaban. Esto es, si yo me robo un caballo de un establo y me arrepiento, Dios no me da el caballo, ya te arrepentiste, te bautizaste, ya el caballo es tuyo, ¿no es cierto? Lo justo es que regreso el caballo. Eso sería un fruto digno ¿de qué? De arrepentimiento. La idea del perdón tiene que ver con ello. Y sigue diciendo aquí, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está indicando? Que el arrepentimiento es un cambio. Se requiere arrepentimiento para que el perdón venga a nosotros. Por eso, ¿cuál era la base de la predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la base, hermanos. Y nosotros en la iglesia, a veces le digo a la gente, nos enfocamos tanto en el bautismo que nos olvidamos del arrepentimiento. Tienes que predicar el arrepentimiento tanto como el bautismo. Y a veces pasa una persona de la iglesia y dice, me arrepiento. Yo es que ya tengo mucho tiempo en el ministerio, hermanos. Y de casi los 30 años que tengo ministrando, hermanos, he visto tanta gente que pasa al frente, hermanos. Y a veces pasan llorando, así, ay, hermano, le pido perdón. Le he visto de todo, hermanos. Yo no juzgo eso. Pero después tiene que haber un cambio. Si no seríamos como los judíos. Imagínate tú que a mí me gustara tomar cerveza. Me gustara embriagarme. Entonces yo me embriago el viernes en la noche, escuchando corridos. Que aquí donde quiera que duerma siempre hay corridos, ¿ok? Y por esa calle vive y todo lo demás. Y entonces vengo el domingo y voy a pasar, hermanos, perdónenme, y otra vez. Y luego el próximo domingo, hermanos, perdónenme, otra vez. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Eso era lo que estaban haciendo los judíos. No había un reconocimiento por el conocimiento que habían hecho. Por lo tanto, no había un arrepentimiento, no había frutos de arrepentimiento. ¿Y qué pasaba? El perdón, hermanos, no se empleaba de una manera correcta. Porque todos tenemos fecha de caducidad. O sea, ahí dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, lo siguiente. Hebreos capítulo 6 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 6, ve cómo dice en el versículo 4. Si yo comprendo que no importa lo que haya hecho, Dios me perdona, es una gran bendición. Solo que para que eso suceda, tiene que haber ¿qué? Conocimiento por el pecado, justicia por el pecado, arrepentimiento y el punto clave, Tomás, tiempo. Por eso cuando Pablo escribe a los Corintios dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuál es el concepto? El tiempo, hermanos. El tiempo. El perdón es inmesurable, el tiempo no. El perdón es inmesurable, el perdón no es eterno. Esto es, todos tenemos un tiempo en nuestra vida en el que podremos recibir el perdón. Pero para recibirlo requerirá de nosotros varias cosas. Por eso en la iglesia, hermanos, cuando hermanas echan ahí su round, 3 and 4, se pelean y no se perdonan, es porque se supone que deben de pedir perdón y tienen que arrepentirse. Entonces cuando la hermana la ve, la hermana, cuando viene la ofensa, quitas la ofensa y pones el perdón, te vuelvo a perdonar. Porque el perdón es constantemente. Te veo, me enojo, te perdono, lo reemplazo. Te veo, me enojo, te perdono. Es constantemente, hermanos. Constantemente estás perdonando. ¿O no es cierto así, hermanos? Lo mismo con el cónyuge. Dice, es que ya no te tienes que acordar. Eso no es cierto, te sigues acordando. Pero si recuerdas, así como Cristo me recibió, voy a recibir a mi hermano o mi hermana, es diferente. Porque pones en propiciación, en reemplazo, el amor y la misericordia que Dios tuvo contigo, la pones con ellos. Pero, ¿qué sucede con el tiempo? Dice ahí Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados, ¿para qué?
para arrepentimiento. ¿Por qué le es nulo el arrepentimiento a alguien? Que se le acaba el tiempo. Porque el tiempo determina, hermanos, el perdón. Esto es, ¿cuándo nos debemos de arrepentir? Por eso dijo el rabino, le dijo a todos los estudiantes, arrepiéntanse un día antes de morir. Y dijo uno atrás, Rabí, ¿y cómo yo sé cuándo voy a morir? Por eso arrepiéntete hoy. Porque el tiempo determina tu perdón. Esto es, ¿por qué cuando te peleas con tu cónyuge? Usted se pelea con la hermana, vámonos. Y bien bonito, ¿a poco no? La verdad, diga. Y usted también, ¿a poco no? Oh, Richard, olvídate, ya lo conozco. Pues la hermana es enfermera por si le baja la presión. Entonces, se pelean. Pero no debes de dejar que esa ira, que ese enojo, hasta el otro día. Hasta la puesta del sol, dice. Ponte bien aquí. ¿Por qué? Porque si te mueres enojado con tu hermano, como dice Hebreos 12:15, seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá qué. O sea que si tú no perdonas las faltas de tu hermano como Dios te perdonó a ti, no vas a ser perdonado. Como que hay en la Biblia constantemente ciertas condiciones para el perdón. Qué increíble, ¿no? Dices, ¿por qué? ¿Cómo puedes tú recibir el perdón de Dios si tú no perdonas a la gente? Por eso un hermano arrogante, soberbio, amargado, rencoroso, no apunten, hermanos, ¿ok? Un hermano que es así, ¿cómo puede recibir el perdón de Dios, hermanos? Por eso antes de dormir con la esposa, perdóname. ¿Y qué debe hacer la esposa? Perdonar, pero el otro no se tiene que aprovechar. Porque el perdón reclama arrepentimiento. Pero si no te arrepientes, porque a veces uno lo dice porque a veces quiere dormir. Pero aquí dice, es imposible, dice, que sean otra vez renovados para el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento tiene fecha de caducidad, hermanos. Si alguien muere sin recibir el perdón de Dios, es porque fue soberbio. Y ese es el pecado eterno. Fue el del diablo. Cuando Adán supo lo que hizo la mujer, hubiera ido con Dios. ¿Sabes qué, Señor? Se comió el fruto. A ver, ya le había dicho después, la mujer que me dice, la mujer que me dice se comió el fruto. Pero ¿qué hace? Ahí va. ¿Y por qué hace eso, hermanos? No conocían, sí, porque hubiera sido injusto si no conocían. Porque el conocimiento determina el perdón. Pero al pecar, lo saca de la comunión con Dios. Ahora se requieren animales para cubrir su desnudez. Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque conocían. La pregunta para ti es, ¿has pecado? Tengo una excelente noticia para ti. No importa lo que has hecho, Dios te perdona. Esa es la gracia de Dios. Pero, para que Dios te perdone, tienes que reconocer. Porque si no reconoces, ¿cómo te puedes arrepentir? Por eso me encanta cuando está la mujer pecadora lavando los pies a Jesús y viene Pedro y habla con ellos. Fíjate qué interesante le dice. Ellos decían, si supiera quién le lava los pies, no dejaría. Y Jesús se dio cuenta y dijo, a ver, había dos acreedores. Uno debía tanto y otro debía 10, mucho más que él. Dime, a los dos les perdonó. ¿Cuál de ellos estará más que agradecidos? ¿Por qué para mí es importante conocer a Dios y conocer lo mal que yo hice? Porque entre más, hay muchos hermanos que vienen al Señor y no, dicen, yo no era tan malo, la verdad. Yo no pequé tanto. No, vean al hermano, no al hermano Ricardo, olvídate, tremendo. No hablo de ti, hablo de mi hermano. Vean al hermano, no, el hermano era, o sea, cuando tú haces eso, minimizas el pecado que hiciste. Y al minimizarlo, hermanos,
minimizas el sacrificio de Jesús. Por lo tanto, si haces esto, si yo veo atrás de mi vida, digo, híjole, qué tremendo, y veo todo lo que había pecado, hermanos. Entonces, dice Jesús, ¿quién de ellos amará más? Fíjate, ¿quién amará más? O sea que el amor no es un sentimiento, es una acción. O sea, ¿quién de ellos realmente va a estar agradecido con el que les perdonó? Tu cristianismo refleja el conocimiento de tu vida pasada y el perdón que recibiste. Y la manera en que tú eres consagrado al Señor determina la comprensión del perdón que Dios te dio el día que viniste al Señor. Y cuando una persona es consagrada, fíjate qué dijo el apóstol Pablo, dice, siendo yo pecador. Y era un hombre que en cuanto a la ley irreprensible, Pablo reconoció y por eso se entregó al Señor en forma entera. Porque Dios lo perdonó. Y Dios te perdonó a ti. Pero ¿qué espera el Señor? El único que el Señor espera es que reconozcas que tu mala acción te mató. Y que de esta manera vivas con temor para no volver a morir por tu mala acción. Porque una vida de arrepentimiento es una vida llena de frutos dignos de arrepentimiento. Y si vives así, con la conciencia de no pecar más, porque vas a volver a pecar. Pero una cosa es no vivir conforme al pecado, y otra cosa es, por eso dice, abogado tenemos para ¿con quién? Con el Padre. Entonces aquí el secreto es este, hermanos. Dios te perdona, pero tienes un tiempo límite. Esta es la vida a veces. Imagínate si te vas sin arrepentirte, sin recibir el perdón de Dios. Hay una historia, y con eso termino, en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, de Yehoshua, donde se ve muy interesante, hermanos. Josué tenía 82 años cuando empezó su ministerio para tomar toda la tierra. Ya era un hombre anciano, era viejo ya, era grande de edad. Y luego resulta que cuando pasan al río Jordán, llegan a Gilgal y luego llegan a Jericó y se caen los muros y él continúa. Como vio que estuvo bien fácil lo de Jericó, dice, no, ¿sabes qué? Vamos a ir a Ai o Ai. Dice, Ai voy a mandar menos. Y manda menos soldados. Y era un pueblo más pequeño, eran 36. Y entonces Josué está como plasmado, ¿qué hicimos mal? ¿Qué pasó? Y es que había un hombre que se llamaba Acán, ¿verdad? De la tribu de Judá, que se le había ocurrido, cuando Dios les había dicho, no agarren nada de aquí porque todo es anatema, todo es maldito, lo único que van a agarrar son los tesoros, que los van a poner en el tesoro del santuario, se le ocurrió con un manto babilónico. Y se le ocurrió tomar un lingote de ciclos. Y de una vez 200 ciclos. O sea, él pensó, ¿están más seguros en mi tienda que en el santuario de Dios? Y fíjate lo que hacen. Lo guarda y entonces pierden. Y entonces dice Josué, le dicen a Josué, Dios dice, es que, ¿sabes qué? Es que está el anatema. Y se asustan. ¿Cómo que está el anatema? Sí, está el anatema del pueblo. Dice, tráeme a todos los varones, me los divides en tribus, me los divides en príncipes. Todos sí. Y cuando trae, hermanos, está Acán. Lo cacharon a Acán. O sea, ya está enfrente. Porque siempre lo dice gente, una cosa es que te cachen y que tengas que confesar, otra cosa que lo hagas de corazón. Y hay muchos que ya no tienen opción, pues ya los agarraron. Y Acán lo agarraron. ¿Qué sucede, hermanos? Fíjate, que Acán comete este pecado y le dice Dios a Josué, vas a sacar a Acán, vas a agarrar a su mujer, vas a agarrar a todos sus animales, todos sus bienes, todas sus pertenencias, y luego los quemas vivos. Y este concepto tiene que ver con la idea general de la justicia de Dios. La pregunta siempre es, ¿qué culpa tenían los niños? ¿Qué culpa tenía la mujer? ¿Sabría que tenía el manto babilónico debajo de la tienda? ¿Quién sabe? Porque las mujeres saben todo. Pero ¿qué culpa tenían los niños? ¿Qué culpa tenían los bueyes, los asnos, el ganado? No, ¿qué culpa tenían? Es un concepto divino, justicia.
La pregunta es, ¿como que no es justo que se queme a todos? Y aquí es donde viene el concepto del perdón, hermanos. ¿Para qué Dios establece un infierno o un lago de fuego después? Es que es justo, hermanos. Por eso ha pasado los tiempos de esta ignorancia, porque toda la gente sabe, hermanos, de esto. La pregunta es, ¿voy a recibir el perdón para no ir allá? ¿Qué podía haber hecho este Acán con su familia? No tomar del anatema. El castigo es justo. Nuestro castigo es justo. Todos deberíamos de haber muerto. Eso es justo, hermanos. Pero Dios en su justicia dice, les doy la solución. Hay un problema increíble que tiene el ser humano. Les voy a dar la solución. Si crees, al recibir el conocimiento, si confiesas y te arrepientes, te perdono. Si vas con la intención de cambiar, porque es arrepentimiento, te perdono. Por eso hay que morir fielmente al Señor. El punto de fidelidad. Eso es justo, hermanos. Pero si nosotros teniendo la solución no la tomamos, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no la tomamos? ¿Por qué no nos arrepentimos? ¿Y por qué no nos bautizamos? Aún si yo manejase por Monterrey y cometo una infracción, mi ignorancia no anula el castigo. Tú estás con nosotros esta noche, ya no puedes decir que eres ignorante. Por eso dio por paso los tiempos de la ignorancia. Número 2. Recibiendo la bendición del perdón, en tu soberbia no la tomas, el castigo es justo. Teniendo la oportunidad de cambiar tu eternidad, porque en un tiempo se acaba tu perdón. Porque si mueres hoy en día, el perdón era inmesurable, pero tenía tiempo de caducidad, no era eterno. ¿Sí ves este concepto? Esto es, mientras hay vida, hay oportunidad. Por eso Dios, siendo paciente, pacientemente, esperando que todos vengan, ¿a qué, hermanos? Al arrepentimiento. Por eso no ha venido Cristo, hermanos. Porque está permitiendo que el Evangelio sea predicado en todas las naciones y ya casi llegamos. Y cuando se llegue eso, entonces, ¿qué? El fin. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes para arrepentirte? Arrepiéntete un día antes de morir. Y dirá alguno, ¿cuándo sé que voy a morir? Por eso digo Pablo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, ¿qué? Vuestro corazón. Y la invitación de esta noche es muy sencilla. Recibe, por medio de la fe, la justificación de Dios. No está siendo declarado inocente, pero está absolviendo el cargo criminal que hay contra ti. Si ves con los ojos de tu espíritu, por medio de la fe, a Jesús crucificado, y crees que Él fue tu propiciación para pagar tu redención, bien puedes. Y la pregunta es, ¿qué debo de hacer? Porque dijeron los judíos, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de ¿qué? No importa el pecado que hayas cometido. Solo que después recuerda, frutos dignos de ¿qué? El bautismo no te da el caballo, lo tienes que regresar. Lo tienes que regresar. Y si entiendes este concepto bien, vivirás en santidad. Te quiero invitar esta noche, si estás entre nosotros, ¿habrá alguien de nosotros que quiera ser bautizado? Puede, si se arrepiente. Puede, si cree y confiesa. Son conceptos de conocimiento y de justicia. ¿Habrá alguien? Bien puede. Te invitamos. Vamos por orden de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Nuestro hermano pasará para cantarlo.
noche, hermanos, les invito a que entonemos el himno número 44, tal como soy. Sebastián, cantemos. Tal como soy, sin más ¿Cuál es tu nombre? decir, que a otro yo no puedo ir. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que me pueda hacer. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios En la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo ser.